están aquí. Quisiera presentar al ingeniero Efrén Darío Reyes Bravo. Él representa la compañía de Green Force y su ponencia tiene que ver con el uso de los cationes en la agricultura. Es un referente muy importante, también es un referente de innovación. Por su formación es ingeniero agrónomo. El ingeniero Efrén Darío Reyes Bravo también es maestro en Ciencias de Nutrición Vegetal por la Universidad de Almería, España. Es fundador de Green Force México. Es gerente en desarrollo de Mars Seed Company. Su desempeño ha sido mayormente en México y también maneja asesorías en países centroamericanos. Su referente principal de participación en torno a la agricultura está razonado en su actuación en hortalizas y en frutales. Así es que damos la más cordial de las bienvenidas por su participación al ingeniero Efrén Darío Reyes Bravo. Gracias por estar con nosotros. Le rogamos ajustarnos a los tiempos y celebramos su participación. Gracias. Bienvenido. Bueno, bien, muy buenas tardes. Antes que todo, muchísimas gracias. Muchas gracias por darse el tiempo para estar aquí. Gracias, qué amable. Decía mi padre cuando vivía que hay muchos recursos que se pueden renovar, que podemos recuperar. Incluso la salud, cuando la pierdes y te empeñas, puedes recuperar un poco. Pierdes dinero, trabajas, haces otro proyecto y lo recuperas. Y pierdes un amigo, puedes pedir perdón y recuperarlo, pero el tiempo ese ya no se recupera. Y es uno de los recursos más valiosos del hombre. Así que mi primer punto es agradecerles por dedicar este tiempo a pasarlos juntos, a permitirme llevar mis experiencias con ustedes. Bien, vamos a empezar por hacer un poquito de historia para no entrar puramente a lo técnico y saber qué nos ocupa como agricultores. La agricultura, la más noble ocupación del hombre. Durante años el ser humano fue nómada y se alimentó de recolectar, pescar y cazar. Posteriormente, hace aproximadamente 10,000 años, el hombre descubre que puede poner una semilla en el suelo, esta germina y genera individuos de la misma especie del que había tomado esa semilla. Y eso hace que empiece a hacer agricultura, aunque sea empíricamente. Los primeros vestigios de agricultura están hacia el occidente en la parte occidental de Oriente, y en China es a donde se han encontrado más vestigios de esto. ¿Cómo hacía agricultura el hombre? Con herramientas que bien todavía no era la época de hierro y eran de piedra, de hueso y de maderas duras, e iban labrando la tierra para ir haciendo ese trabajo de hacerla mejor. Aparecen los arados, empiezan a hacer los surcos, a hacer los primeros indicios de monocultivo con arados, si bien de madera todavía, y empieza la evolución de la agricultura. Junto con la expansión del hombre y con el aumento de la población, pues va habiendo más necesidad de ir alimentándolos e ir produciendo mayor cantidad de alimentos. Esto viene a ser las expansiones del monocultivo, cuando ya ponían semillas de una sola especie en superficies cada vez más grandes. Después vino el uso de los animales para hacer esa labor, la pseudomecanización animal. Y empiezan a ver las evoluciones ya del hombre hacia su función de producir alimentos en gran escala. Durante años se siguió trabajando, tirando de animales, haciendo por el propio hombre las cosas, y viene ya la mecanización con la revolución industrial, a donde se empiezan a hacer las máquinas autopropulsadas, y aquí empiezan los incrementos de producción en los volúmenes de alimentos. Después viene la revolución verde, cuando viene el uso de los hidrocarburos, estos los derivados del petróleo, a donde empiezan a usarse los insecticidas, los fungicidas,
los fertilizantes y todo esto que da otro brinco a los niveles productivos de los alimentos. Después viene en 1930 aproximadamente el inicio del trabajo de mejoramientos genéticos en granos. Se inició el mejoramiento genético en granos y después vinieron la hibridez en las hortalizas. La hibridez que, por cierto, entre otras cosas, ha aportado a la agricultura el poder cultivar vegetales que no se cultivaban en otro tiempo en unas zonas. Ejemplo, tan solo aquí en México. Hace años, y los agricultores que tienen tiempo en este oficio me podrán decir, ¿cuándo veíamos chiles anchos en Sinaloa? No lo sabía. Esos chiles anchos se llamaban poblanos porque eran allá, de la zona alta. ¿Cuándo veíamos habaneros en Chihuahua? Bueno, pues ahora hay cultivares de habaneros en Chihuahua. Esa readaptación geográfica de las especies ha sido mucho por la hibridación de estas. Y hoy podemos cosechar especies que ni siquiera nos imaginábamos en algunos espacios geográficos gracias a la hibridez. Y vienen los incrementos de producción todavía. Yo digo que uno de los cambios más rápidos, sin tanta inversión y de mayor aportación en los incrementos de productividad de los medios agrícolas son las semillas. La semilla es un cambio tecnológico muy rápido en el que no le tenemos que invertir mucho más que hacer una buena selección de la que necesitamos para lo que ocupamos a nuestro espacio geográfico, nuestras condiciones climáticas y algo muy importante ahora, nuestras necesidades de mercado. ¿Qué quiere el mercado? ¿Los quiere grandes, los quiere chicos, los quiere flacos, los quiere largos? Escoge lo que te van a comprar. Primero veamos qué nos van a comprar, después sembramos. Y viene después la tecnificación del riego, que da otro incremento a los niveles productivos de la agricultura. La inversión de los aspersores, que dicen algo tan sencillo, pues sí, si ya teníamos los insecticidas, los fungicidas, ahora había que tener una forma adecuada para aplicarlos. Viene la invención de los aspersores y dio una gran aportación a la aplicación de los insecticidas y fungicidas en la agricultura. Bien sabemos que un buen producto tiene que ser aplicado eficientemente. 50% del producto, 50% tu chamba de aplicarlo bien. Luego vino lo que le llaman ahora fertilización analítica, que es qué tipo de suelo tienes, qué fertilidad tienes, qué es el suelo, o más bien, qué es el sustrato donde vamos a cultivar. El suelo es uno de los sustratos donde podemos hacer agricultura. Sustrato es cualquier base en el que nosotros ponemos un cultivo y lo desarrollamos. ¿Qué tiene tu sustrato? La fertilidad del suelo está dada por ¿qué tiene tu sustrato? ¿Cuánto tiene tu sustrato? Y hoy, muy importante, ¿qué tan disponible está eso que tiene tu sustrato? Antes, y cuando nosotros estudiamos, nosotros todavía vimos un mapa edáfico. Eso se llama mapa edáfico, es lo que tienen los suelos en toda la República. Hicieron un mapa edáfico y nos dijeron, futuros ingenieros, el suelo de México es rico en potasio y en calcio. Por ende, toda la asesoría que se daba, incluso por los sistemas de gobierno, decía nitrógeno, fósforo y poquito potasio. Por eso siempre le poníamos urea, sulfato de amonio, superfosfato triple, superfosfato simple y poquito potasio porque teníamos mucho. Eso dijo el mapa edáfico. El siguiente punto para saber la fertilidad es, ¿qué tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene mucho. Siguiente pregunta, ¿está disponible? Que nos lo digan en nuestros análisis de suelo. Vino la evolución de decir, sí sé cuánto hay en mi suelo. Eso es la fertilidad del suelo. ¿Qué es fertilización? La aplicación de los nutrientes por un factor externo hacia el sustrato donde vamos a cultivar. ¿Y qué es nutrición? Cuando tú sabes qué tiene tu suelo, cuánto tiene tu suelo, qué necesita el cultivo que vas a hacer, por eso dice la semilla. Y entonces dices, ok, para producir chiles,
necesito tantas unidades, mi suelo tiene tantas otras, tú aplicas lo que le falta y entonces estás nutriendo. Mientras tanto, solo estamos fertilizando. Y la disponibilidad del agua también. ¿Qué tipo de sistema de riego tienes? ¿Eres rodado? ¿Eres goteo? ¿Eres aspersión? ¿Eres microaspersión? ¿Eres goteo enterrado? ¿Qué tipo de disponibilidad de agua tienes? Para que también utilices la nutrición, la fuente nutricional adecuada. Porque a lo mejor tú tienes aspersión y metes sólido y además lo metes manteado. Híjole, para que disuelva los gránulos, el agua de aspersión sobre los tiene que deshacer, luego disolverlos y meterlos. Necesitas otro tipo de fertilizante. Por eso es importante la fertilización analítica, que te dice qué tipo de suelos tienes, cuál es su fertilidad, a qué cultivo vas y qué disponibilidad de agua tienes. Entonces ya juntamos todos esos factores y decimos, requieres estos nutrientes y de estas fuentes o de esta manera tiene que estar tu fertilizante o tu nutriente. Y eso nos dio otro incremento en los niveles productivos. Damos otro pasito, que es la nutrición con visión de auxilio o mejora del metabolismo de la planta y su efecto fisiológico, que es de lo que les venimos a platicar hoy. Y entonces se dará otro incremento a la agricultura. Ven cómo ha venido evolucionando y cada paso que hemos ido dando, desde la mecanización, el uso de las semillas, el uso más eficiente del agua, el uso racional de los nutrientes que tenemos que aplicar, el uso de los híbridos apropiados, todo nos ha ido dando un pasito más de productividad, un pasito más de productividad y un pasito más de productividad. Pero llega un momento en el que si tenemos esas condiciones, yo he oído agricultores que dicen, es que tengo 10 años sacando 14 toneladas de maíz y de ahí no paso, y de ahí no paso, y de ahí no paso. Posiblemente estemos en el umbral de poder dar el brinquito con esta nueva visión. ¿Qué es la agricultura para nosotros, señores? Todos los que estamos involucrados en agricultura y que además de ser profesionistas en este tema, somos agricultores como su servidor. Tomamos esta definición del maestro Leopoldo Lugones, seguramente han encontrado otras técnicas, muy técnicas. Yo creo que esta involucra tanto lo técnico como lo que llevamos dentro los agricultores en el corazón. Y dice, para nosotros la agricultura es la más noble ocupación del hombre. Colaborar con la naturaleza es ser partícipe de su tarea suprema, que es crear vida. Eso hacemos todos los agricultores todos los días cuando nos levantamos de la cama. Ayudar a la naturaleza a crear vida. De ahí nace también esta propuesta tecnológica llamada Green Force. Las plantas son seres vivos que necesitan nutrientes para crecer y desarrollarse, para hacer sus procesos metabólicos que se derivan en representaciones o expresiones fisiológicas. No es lo mismo, el metabolismo es todo lo que construye, hace, absorbe, y la fisiología es lo que expresa a partir de ese metabolismo la planta. Los nutrientes pueden ser sustancias energéticas o minerales. En el caso de los nutrientes minerales, se clasifican en primarios, secundarios y microelementos. Esta clasificación nos la dieron en la escuela a todos los que estudiamos agronomía y nos dijeron que así se clasificaban los elementos. Había algunos que les decían primarios, secundarios y microelementos. Regresando a aquello que les platicaba de la mapificación edáfica de la República, pues los técnicos de aquel tiempo, no es que hicieran mal su trabajo, también era la información que había, derivan esto y dices, si tenemos mucho nitrógeno, tenemos mucho fósforo, pues pongamos poquito potasio y los demás, pues ya son secundarios y los otros, ni los ponemos al fin, que se llaman micros, yo creo que ni importantes son, ¿no? Esta clasificación que ustedes ven, nos la dan de la escuela inglesa. Hay otra clasificación que es de la escuela rusa, que incluye a los elementos clasificados en otra manera. Pero nosotros nos educamos, todos los que fuimos, y estoy seguro que los que estudian ahorita también, bajo este régimen. Nitrógeno, fósforo, potasio, primarios. Calcio, magnesio, azufre, secundarios.
y todos los demás son micros. Esta clasificación, fíjense bien, está hecha solamente por cuestiones cuantitativas, es decir, volumen, ¿sí? Y quien hizo esta clasificación les puso primarios porque nada más, ¿cómo compramos, señores agricultores, la urea, el fósforo, el potasio? Por camiones, hasta por trailers, dependiendo del tamaño de nuestra explotación. ¿Cómo compramos los secundarios? Mandamos una camioneta. ¿Cómo compramos los micros? Mando al coche de mi vieja y hay que me traiga 4 kilos de bórax y me los puede traer ahí. Esa fue la clasificación que hicieron, solo cuantitativa. Si hubiese que hacer una nueva clasificación, yo pondría que hay elementos no solo necesarios, elementales para la planta. Ahí vemos algunos elementos como el magnesio, que se acuerdan, estaba en los secundarios. Un potasio que sí estaba en los primarios. Un calcio que era secundario, pero un silicio que ni lo veíamos porque era micro. Y el magnesio en los micros también. Yo pienso que se perdió el conocimiento. Sí, el seguimiento de entre las generaciones tal vez no se continuó de una generación a otra. Sí, pero en la península, en teoría, hubo una devastación por exceso de población y una de las cosas que sucedieron es que los suelos también se degradaron, incluso en algunos casos por contaminación. A veces no, tiene usted razón. Yo he estado en la zona de Yucatán asesorando varios sí. Sí. Yo creo que se rompe, es mi opinión personal, lo podemos platicar, tengo una opinión personal para eso, pero es y con mucho gusto lo atiendo. Mi opinión personal es que se rompió el proceso de comunicación del conocimiento, ahí con la colonización, y los mayas empezaron a hacer una agricultura distinta que no era para su zona, y se introdujeron algunas otras cosas que no son allá. Por eso yo les digo, parte de la agricultura es crear vida y ayudarle a la naturaleza a su función básica. Esto tiene mucha connotación con estos amigos que se llaman cationes. ¿Qué es un catión? Es un ion de carga positiva que procede a su vez de un elemento electropositivo, positivo. Esos elementos que les puse ahí, magnesio, potasio, calcio, silicio, son elementos que si reorganizáramos la clasificación de estos primarios, secundarios, microelementos, para mí estos serían los primarios, elementales. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque ayudan precisamente a que la planta haga su función más eficientemente. La planta es uno de los organismos que se autoconstruye a sí misma, tiene esa gran atribución de la naturaleza que no tenemos los vertebrados, que no tenemos los seres humanos. Ella sí se autoconstruye a sí misma. Magnesio, constituyente de la molécula de la clorofila y por lo tanto indispensable en la fotosíntesis. Vayan tomando algunas palabras. Indispensable en la fotosíntesis, magnesio. Asimilado, es asimilado en el proceso fisiológico de la absorción de dióxido de carbono, en el intercambio de oxígeno y carbono del aire hacia la planta. Ahorita vamos a ver la maravilla que es ese efecto de la fotosíntesis.
¿Por qué creen, ya que estamos en este rollo, hemoglobina humana, clorofila vegetal? En el núcleo de la célula humana o vegetal se encuentran algunos elementos. Uno de los elementos esenciales para la vida y de donde inicia mucha de esta se llama magnesio. Y está en el mismo núcleo de la célula vegetal. ¿Qué creen que tenemos los seres humanos en nuestra célula animal, en el núcleo de ella? ¿Qué elemento formará parte primordial de ahí? El fierro. Por eso la clorofila es verde y nuestra sangre es roja, por el contenido de elementos distintos en cada uno. Es activador enzimático, les da a las plantas mayor resistencia a las enfermedades. Algo básico, ayuda al almacenamiento de los azúcares dentro de la planta, de los azúcares. Otra palabra que tenemos que ir guardando ahí. ¿Cómo detectamos deficiencias de magnesio? La más fácil, lo que le dicen el arbolito de Navidad: verteduras verdes, el resto amarillo. El otro, catión. Recordemos, el magnesio venía de los microelementos, el potasio viene de los primarios. Responsable, otra palabra clave, de la traslocación de los nutrientes y fotosintatos. Si acá decíamos que el magnesio era básico para hacer fotosíntesis, era parte de la molécula de la clorofila, resulta que el potasio toma esa clorofila y la trasloca. Es esencial para las plantas y para su reproducción. Regula la apertura y cierre de estomas, básico para la vida. ¿Cómo toma la planta los nutrientes del suelo? Hay unas cositas pequeñitas que se llaman estomas, que son como los poros de nosotros. Eso, dependiendo de la humedad relativa, la temperatura, la luminosidad y el contenido de agua del suelo, se convierte en una diferencia de presiones en la planta. Aquí está la planta, esto es suelo, esto es aire. Dependiendo de las condiciones de acá arriba, el estoma abrirá o cerrará, y eso hará una diferencia de presión para que jale tal cual como bomba, y entonces tome en la disolución del coloide del suelo los elementos de la planta para subirlos a sus órganos como nutrientes. Activador de enzimas relacionados con el crecimiento de la planta. Una planta sin potasio no va a crecer, señores, va a ser chaparrita, enana. Mejora el color, la calidad, el calibre, el sabor de la fruta y permite el almacenamiento de esta por mayor tiempo. Entonces si le pongo más potasio, ¿tiene más azúcar? Sí, va a almacenar más azúcar, pero no porque el potasio sea parte de la molécula del azúcar, sino porque la va a traslocar, la va a mover. Los síntomas de deficiencia de potasio, a veces si no tenemos cuidado podemos confundirlos con una bacteriosis, es en las nervaduras, se empieza a tener necrosis. El calcio, tercer catión. ¿Y el calcio dónde estaba? ¿Se recuerdan? En los secundarios. Entonces llevamos un primario, un secundario, un microelemento, y todos son cationes elementales para la vida. Por eso les digo, la clasificación que vimos al inicio es solo cuantitativa, no por su importancia metabólico-fisiológica para la vida de la planta. El calcio interviene en la translocación de hidratos de carbono y en la utilización de los nitrógenos para las plantas. Por eso la relación carbono-nitrógeno, calcio-nitrógeno es tan importante de mantener. Translocación de hidratos de carbono, que son el segundo paso que se logra después de tener glucosa en la planta. Función estructural de la pared celular, otra palabra clave, estructural, estructura. Necesario en la función celular, claro, si está en el recubrimiento de la célula, en la estructura va a ser elemental
para que no se deshidrate. Favorece el crecimiento de meristemos apicales en raíces y brotes. Fíjense que aquí está interesante pasarlo. Casi nadie considera el calcio como un excelente enraizador. Nos hacen falta raíces, ponle fósforo, compadre, y échale 3 bultos para que amarre. No es tanto la cantidad, es la calidad que se le ponga, saber el momento fisiológico en el que se necesita y qué cantidad de este necesitas. Por supuesto. Diferente la cantidad, lo dijo bien, pero es elemental para que enraice. El calcio tiene que estar presente desde las primeras etapas fenológicas del cultivo y tiene una capacidad de hacer pelos absorbentes, no raíces primarias, pelos absorbentes que son realmente los que toman los nutrientes y disocian los iones para poderlos absorber. Hagan la prueba en incorporar materiales que tengan calcio en las primeras etapas fenológicas de sus cultivos y hagan lavado de raíz y verán qué cosa tan hermosa de rizósfera van a tener. ¿In vitro? Ok. Sí, y ahí sería en algún nitrato de calcio, por ejemplo. En las raíces, los vamos a provocar que eche raíces con la aplicación de calcio. Fundamental para el equilibrio iónico de la célula, promueve el desarrollo de las raíces y ayuda a la firmeza de la fruta, porque está en los recubrimientos de las estructuras. Los síntomas de deficiencia de calcio casi siempre se van a notar en los puntos meristemales. ¿Qué quiere decir esto? En los que son nuevecitos, en los que se finaliza. ¿Cómo se llama una fruta? Así. Y el último punto que se llenó y se hizo del durazno, por ejemplo, es la chichita de abajo. En las raíces, lo que es la parte última. En las hojas, el borde apical. En los meristemos de crecimiento, los puntos de diferenciación a floral o a vegetativo. En esos puntos se van a ver mayormente las deficiencias de calcio. El silicio. ¿Se acuerdan ahorita que vimos la clasificación primarios, secundarios, microelementos? Ni siquiera veíamos el silicio. Y sin embargo es importantísimo en la vida de la planta. Y máxime en la vida de construcción de la planta. Forma parte de las células que componen el sistema tegumentario. ¿Qué es esto del tegumentario? Nosotros tenemos como vertebrados esqueletos, ¿cierto? Y es lo que nos hace nuestra estructura. ¿Ustedes han partido una planta de chile y le han encontrado un hueso? ¿O una de melón? No tienen. Y sin embargo, estructuras tan grandes como un eucalipto, un aguacate, un mango, una secuoya, sostienen toneladas de materia viva. Toneladas. Lo hacen por este sistema tegumentario, que es en sí la estructura de sostenimiento que tienen los vegetales. Esto está formado por estructuras sílicas. Mejora la capacidad de resistencia de las plantas a las toxicidades y micronutrientes u otros metales. Reduce los efectos de la humedad relativa y las posibles condensaciones foliares. Ayuda a la planta a tolerar suelos salinos. Qué importante. Mejora la tolerancia a las sequías, incrementa resistencia a ataques de patógenos, mejora consistencia en vida en aquel y tolera condiciones de baja luminosidad. Hace que el fitocromo junto con el magnesio trabaje de una forma más eficiente a pesar de que las horas luz pudieran ser menos. Miren qué diferente la deficiencia de calcio y de silicio, siendo que los dos tienen que ver en las estructuras finales de recubrimiento de las estructuras de los vegetales.
allí es parejo. Si falta el silicio, el tejido de sostén en completo colapsa. El calcio está en los puntos apicales, ¿sí se acuerdan? Pero toda tu estructura vale gorro. Porque un estrés hídrico lo vas a tener parejito. Hay que estar monitoreando la humedad básica. Eso es, existen ahora los tensiómetros, hay unos ya muy baratos, hay unos, ¿cómo se llaman, ingeniero Mariana? Estos que utilizamos en el rancho, donde vemos la humedad relativa, la humedad en el campo. Bueno, son 2 diodos que metes y te marcan el porcentaje de humedad que tiene tu suelo. Y no son caros, valen como 1,500 pesos. Es lo más fácil porque está el tantiómetro, ¿no? Agarramos, hacemos la estructura del suelo, vemos si escurre, tiene harta agua. No hace bolita, está suelta, échale riego. Depende también de los tipos de suelo que tenemos. Arenosos, limos, arcillosos. Debemos de saber que la retención del agua es mayor en los arcillosos que en los arenosos. Tienes suelos arenosos, da más riegos. No gruesos, delgaditos y constantes para que no te percole. Porque el movimiento del agua en los suelos arenosos es así, para abajo. En los suelos limosos te hace una bombita. Y en los suelos que tienen mucha arcilla, puta, para que lo bajes. Se te hacen duros y no los bajas. Entonces los regímenes de uso de los riegos tienen que ser distintos de acuerdo al tipo de suelo que tengas y el cultivo que tengas. Hay cultivos más ligninosos, ¿qué quiere decir? Esos que tienen un tejido tegumentario mucho más fuerte y son más duros. Pero hay tejidos como los de las cucurbitáceas, melones, sandías, calabacitas, ¿y ven? Que los tocan y son así de suavecitos. Requieren estarlos hidratando más constantemente, pero no en volúmenes excesivos. ¿Qué hacen los principales cationes ya en el funcionamiento de la Tierra? Ya dijimos, el ingeniero se echó un rollo de que si reclasificáramos los elementos, que él piensa que haya habido injusticia, no se le reconoce su trabajo a los elementos, a los microelementos, y son tan importantes. ¿Qué hacen y por qué yo digo? Los verdaderos elementos primarios para mí deberían ser estos que vamos a platicar. ¿Qué hacen los cationes? Hacen más eficiente la fotosíntesis. ¿Y saben ustedes que las plantas están constituidas por el 94% de fotosintatos? Es decir, que si la planta hace una eficiente fotosíntesis, está construida prácticamente ella sola, al 94%. Traslocan nutrientes, si no, ¿cómo se alimentan? Participa en la traslocación de sustancias de energía y de construcción. Hay una maravilla que se llama fotosíntesis, ahorita la platicamos, que hace eso, transforma energías químicas en sustancias, transforma energía lumínica en química y en sustancias energéticas y de construcción. Participa en la translocación de sustancias de energía y construcción y refuerza estructuras celulares. Esas 4 funciones de los cationes, si no las tenemos en la planta, simple y sencillamente no tenemos planta. Hay otros elementos que son necesarios, todos son necesarios, pero estos cationes, señores agricultores, son elementales para tener vida, no solo agricultura. ¿Qué hacen los principales cationes? Vamos a resumirlo. No tenemos por ahí donde rayar, ¿verdad? ¿No? Bueno. El magnesio forma parte del fitocromo. ¿Qué es el fitocromo? De nuevo, tenemos la célula vegetal, tenemos el núcleo y dentro del núcleo está el fitocromo. En el fitocromo está el magnesio. Y el fitocromo no es otra cosa más que una celda solar, como las que conocemos, con las que hoy o calentamos el agua o hacemos electricidad. ¿Se fijan? Es una comparación muy buena. Luz, energía lumínica, vibran las celdas,
transformación de energía eléctrica o transformación de energía calórica, ¿cierto? En el caso de la planta, vibra el fitocromo que está en la célula, en el núcleo de la célula. A mayor magnesio y mayor disposición y calidad de mejor funcionamiento, empieza a generar sustancias energéticas y de ahí viene toda la construcción de la planta. No hay maravilla más grande en la naturaleza después del nacimiento de un ser humano que esta maravilla de la fotosíntesis. ¿De dónde, señores? Ven el sol, lumínica, no la tocan, no le podemos hacer así, pero llega el fitocromo, empieza a transformarse en sustancias químicas de energía, glucosa, que es la primera molécula que se genera de la fotosíntesis. ¿Qué es la glucosa? Azúcar. Esa para mí es una de las moléculas de Dios con todo esto del Big Bang y de dónde se originó la vida y bla, bla. Si no hay azúcar, si no hay glucosa, no hay nada. De ahí se hacen los hidratos de carbono. De ahí se agrega el nitrógeno y se hacen los famosos CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y de ahí se hacen los aminoácidos, las enzimas. Después de ello, las proteínas. Y ahora sí, las proteínas ya son esto, estructuras. Entonces pasamos por energía lumínica, química, sustancias energéticas, sustancias de construcción y un ser vivo llamado planta. Todo a partir de la fotosíntesis. El potasio toma esas sustancias energéticas y de nutrición que se están dando y las trasloca a los distintos puntos a donde los va necesitando la planta. El calcio, una vez que se han traslocado ya todos estos, digamos, tabiquitos de construcción ya se crearon, ahora hay que llevarlos a donde van a construir y una vez que está construido, el calcio repella las estructuras y les da firmeza. Y después de eso llega el silicio y les da consistencia y capacidad de ser, o la capacidad en que se va el agua o se queda, ahorita se me fue la palabra, permeable, y les da capacidad de ser permeable o impermeable. Decíamos, la planta está hecha 94% de fotosíntesis, 6% de elementos químicos. ¿A dónde creen que sería más fácil ayudar a la planta que construyera mayor productividad? ¿Por incrementar niveles de nutrición arbitrariamente o por ayudarle a la planta que se construya y después darle nutrientes o darles fertilizantes? Claro que por aquí es 6,6H12O6, la molécula de la vida, glucosa. ¿Cómo utilizamos? Voy a adelantar porque tengo ya muy poquitito tiempo, vamos a recortarle un poquito. ¿Cómo utilizamos ahora ya los elementos combinados con los cationes en la agricultura? Por 3 etapas muy rapiditas para hacerlo sencillo. Inicio o crecimiento, cuando trasplantamos la planta y hasta momentos en los que empiezan a hacer las primeras flores. En este orden de importancia, esta sería la reclasificación de los elementos primarios, secundarios, microelementos, de acuerdo a su importancia por etapa fenológica. No son todos siempre, son los mismos actores a veces, pero van moviéndose en importancia. Nitrógeno es uno de los rejuvenecedores. Si tú quieres rejuvenecer una planta, hazle nitrógeno. Todos lo hemos visto. Le echas ureíta, se pone bien bonito el pasto, pero se queda muy turgente y quebradizo. Le tienes que dar estructura, pero sí rejuveneces. El fósforo, el causante del almacenamiento de sustancias lípidas. ¿Creen que las plantas no tienen llantitas como yo? ¿Que no tienen lípidos? Claro que tienen. Se llaman fosfolípidos e igual que para nosotros son reservas de energía e igual que para nosotros son necesarios para el momento reproductivo. Potasio, si dijimos que iba a traslocar los elementos y queremos que empiecen a crecer, lo tenemos que tener presente. Calcio, desde el momento de trasplante. Zinc, uno de los que elonga estructuras celulares. ¿Se acuerdan del elefantito Melvin ese que baila? Y que dice, para que crezcas grandote, toma Cresizinc.
Bueno, pues se lo dan a los chamacos porque las estructuras celulares están siendo enlogadas en la adolescencia y lo necesitan, es esencial. Nuestra planta está en esa fase, necesita zinc. Magnesio porque necesitamos el trabajo fotosintético y silicio porque necesitamos hacer estructuras. Cuando está en crecimiento y desarrollo, cambio de alineación, el más importante es el fósforo. ¿Por qué, ingeniero? Porque ya tenemos flores aquí, ya tenemos estructuras acá. ¿Y qué quiere decir que ya está haciendo flores? Pues que está haciendo a un pasito de ser reproductiva. Con todo respeto, siempre lo digo con todo respeto para las damas que están aquí. ¿Por qué creen que las mujeres empiezan en la adolescencia a hacer bubi y a hacer pompi? Están haciendo reservas energéticas, fosfolípidos para los momentos de la replicación celular. Hacen lo mismo. El fósforo hace lo mismo aquí, y si vamos a empezar a ser reproductivos es básico, no solo para enraizar, sino para hacer energías. El potasio, ya no solo estamos creciendo en vegetativo, ya estamos creciendo y ya tenemos floración, tenemos otra actividad fisiológica y tenemos necesidad de traslocar más todos los elementos. El zinc, seguimos elongándonos. Calcio, necesitamos seguir haciendo las estructuras fuertes. Fierro, boro y molibdeno están en las estructuras de los tubos polínicos. Si no tenemos eso, nuestro polen no va a ser de calidad, y aunque haya flores no las vamos a poder polinizar. Y silicio para darle toda esa resistencia a enfermedades que requieren y la fortaleza de estructura. Y en la reproducción y producción cambian los actores solo de sitio, pero véanlos. Ahora, potasio, calcio y magnesio elementales, los más importantes. Por eso siempre nos han dicho nuestros compañeros técnicos, es que el potasio, el calcio y el magnesio, ya pónselo para que amarre, ya cuando tiene la fruta. No, los cationes tienen que venir desde el inicio de la nutrición. Desde el inicio vamos a tener estructuras bien hechas, vamos a tener plantas más fuertes, vamos a tener plantas más productivas si los ocupamos desde el principio. Pero es cierto que en esta etapa última se vuelven sine qua non. Si no existen, no hay vida. Así. Fósforo para seguir teniendo floración. Fíjense esta pobre planta, ¿qué hace ahora? Hace vegetativo como era en la primera etapa. Sigue siendo y preparándose para reproductivo porque sigue haciendo floraciones arriba y sigue generando estructuras nuevas. Y además tiene que parir hijos y llenar los que ya tiene ahí colgados. ¡Va su madre! Tenemos que darle estas 4 elementos que son los que construyen la planta para que ella pueda seguir sus funciones eficientes. Sí. En la misma relación, nada más que no vamos a llegar hasta la última consecuencia, que son floraciones y fructificación. Tenemos un ejemplo rapidito que es el brócoli. El brócoli, lo que nosotros cosechamos es una inflorescencia inmadura. La bola que ven, es decir, ¿qué nos comemos? Nos comemos florescencia inmadura. Después de eso sucede que explota, sale una flor de 4 pétalos, por eso se llaman crucíferas en forma de cruz, amarillas hermosas. Ver un brócoli explotando en floración es hermoso. Hagan de cuenta que es un girasolote precioso, y después echa semilla y fructifica igual que todos los demás. Lo único que estamos haciendo es que ahí no estamos llegando hasta las últimas fases de la producción, pero claro que le van a ayudar en estructura, colores y una mejor resistencia para que usted las transporte y las pueda vender y no se le deshidraten. Perdón, ya no sé ni cuál es. Fósforo, requerimos seguir haciendo reservas. Nitrógeno, muchas veces dicen en esta etapa ya no le pongan nitrógeno, es que está lloviendo, va a favorecer la bacteriosis. No, señores. Si los hidratos de carbono son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y esas son parte de lo que se van a constituir en sustancias de construcción para ustedes, que después van a ser incluso proteínas. ¿Por qué no le ponen nitrógeno? No les va a pasar nada si están equilibrados en sus cationes.
Si ustedes no ponen esto y quieren crecerlos a base de nitrógeno, claro que las van a hacer susceptibles porque los tejidos van a ser más débiles. El zinc porque seguimos necesitando la elongación, fierro y silicio sobre todo en este momento para que todas estas estructuras que ya son cosechables tengan vida en aquel peso y consistencia. Esto es lo que hacen los cationes en la agricultura. Créanme, señores, en GreenForce hemos trabajado mucho por darles opciones de que tengan estos elementos que son los primarios para la vida de la planta en formulaciones completamente asimilables para sus cultivos. Sin cationes no hay vida, señores. Sin agricultores no hay comida. Muchas gracias. En el caso de tomate, ¿en qué fase es la más recomendable aplicar el calcio para evitar el problema de deficiencia de producción apical? Yo le recomiendo, gracias, muy amable, que desde el momento en el que tengan los amarres de fruto, no se espere hasta que le estén cuajando o le estén engordando. Desde que tienen los amarres del fruto, cuando pierde el petalito, ahí empiece sus aplicaciones de calcio. Sí lo va a hacer solo. Pero si usted lo trae combinado, como le digo, desde el inicio de las etapas fenológicas, seguramente, y sabe las condiciones de su suelo, para que no se bloquee, y los niveles que tiene que tener con los otros cationes, seguramente no va a tener deficiencias. Pero en caso emergente, y que no sepamos una historia nutricional, cuando tenga amarrados, inicie aplicaciones de calcio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, felicidades, doctor. ¿Cuál sería? Bueno, al contrario, ¿cuál sería la forma más práctica, considerando que hay microelementos y elementos para su aplicación en campo? Esto es, si es incorporado al agua o granulado, en fin, porque no es la misma asimilación de un elemento a un microelemento, ¿verdad? Si ustedes vieron en la clasificación, casi todos los microelementos son metales. Fierro, zinc, boro, aluminio, silicio, casi todos, magnesio, casi todos son metales. Los metales, por propia naturaleza de peso químico, van a ser más difíciles de mover que los otros elementos. Mi recomendación es combinar entre aplicaciones al suelo y aplicaciones foliares dependiendo del momento que tengamos, sobre todo, mi señor, de condiciones climáticas. ¿Por qué? Cuando hace mucho frío, los estomas cierran para conservar la energía interna de la planta. Entonces, como dijimos, los estomas son la bomba que hace que por medio de la transpiración hagan que funcionen las raíces. Si eso se cierra, no los van a subir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros los metemos por el sistema de riego, no va a haber la fuerza para que los tomen. Además, son elementos más pesados que otros. Siempre por eso, en exceso de frío o en exceso de calor, las primeras deficiencias que se notan son las de los microelementos y sobre todo las de los microelementos que son metales. Entonces, combine usted aplicaciones por el sistema de riego y cuando la temperatura sea apropiada y que el estómago abra un poquito, si hace mucho frío, eso va a ser, no sé, aquí es más caliente, pero a lo mejor por ahí de las 8 de la mañana, antes de que caliente también mucho, porque vuelve a cerrar el estómago cuando siente calor excesivo, aplicar ahí microelementos por vía estomática en una fuente que sea rápidamente asimilable para satisfacer en parte por aquí y en parte por acá. Aplicaciones tanto estomáticas como edáficas
combinadas. Es muy importante que tenga humedad en el suelo, básico para que los microelementos sobre todo sean absorbidos, señor. Muchas gracias. Si alguien tiene algún otro comentario, está acá la sala de networking para platicar a manera más detallada con el ingeniero Efrén. A nombre de Fundación Produce Sinaloa, de la segunda edición de Agrinova 2019, agradecemos la disponibilidad y la excelente charla, conferencia que nos impartió al ingeniero Efrén Darío Reyes Bravo, nuestro reconocimiento de parte del organismo y muchas gracias.